A continuación, el doctor Federico Maldonado, presidente de la Sociedad de Radioterapia, nos va a hablar acerca de la necesidad de la mejoría en la infraestructura de radioterapia y de PET-CT. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación para esta sesión. Es un honor estar aquí en la Academia Nacional de Medicina. Y la encomienda es hablar de la necesidad de mejorar infraestructura en radioterapia y PET-CT. Vamos a tener dos contextos porque vamos a abarcar tecnología, no solamente en el rubro de radioterapia, sino en lo que compete no solo al manejo con radioterapia, sino al diagnóstico oncológico. Vamos a abarcar los rubros de radioterapia y la situación que existe en el país respecto también al PET-CT. Vamos a hablar de un diagnóstico situacional y de las implicaciones inmediatas y a futuro que vamos a tener en estos dos rubros. Como todos sabemos, veo aquí colegas oncólogos, un gusto siempre verlos. La radioterapia es un abordaje terapéutico local o locorregional y tenemos muchísimas enfermedades neoplásicas que pueden ser curadas solamente con radioterapia. Por supuesto, el grueso de nuestros pacientes día con día en los hospitales públicos es la paliación, principalmente dolor óseo o síntomas neurológicos por metástasis a nivel cerebral. En cáncer localizado existe la modalidad que es radiocirugía extracraneal. Podemos tener ya curación al implementar este tipo de tratamientos en neoplasias muy específicas. En cáncer localmente avanzado, también, siempre que es posible, en el Instituto Nacional de Cancerología hemos implementado la modalidad de unidades funcionales. Siempre va a redituar mejor para un paciente ser atendido de manera multidisciplinaria en reuniones conjuntas donde está el oncólogo médico, está el radiooncólogo, está el cirujano oncólogo y todos los servicios de apoyo nos está dando muy buenos resultados en la atención de nuestros pacientes. Y en cáncer metastático, como es el pan de cada día en el instituto, es muy satisfactorio ver que muchas veces no solamente los analgésicos, sino con la radioterapia erradicamos el dolor en pacientes con metástasis óseas. Cada vez tenemos nuevos descubrimientos, está muy en boga la enfermedad oligometastática. Hace 15 años no podíamos hablar de tratar el primario y 3 metástasis, teníamos ya condenado a ese paciente a una evolución fatal. Actualmente estamos sorprendidos porque el tratar el primario y estas zonas de oligometástasis pues cambia radicalmente la evolución de nuestros pacientes. Según la Organización Internacional de Energía Atómica, 60% de los pacientes con cáncer requerirán manejo con radioterapia como parte de su tratamiento inicial. Aparte, un 10% de estos pacientes requerirán reirradiación en el próximo año. Cada vez tenemos más demanda, en todos los hospitales públicos están abarrotados los servicios, los tiempos de espera están muy largos y hablando del PET, observen, vamos a hablar ahorita de cómo está la situación en el país, pero este estudio ofrece información certera para una toma adecuada de decisiones y es una herramienta con alta sensibilidad y especificidad. En la actualidad, este estudio se posiciona como el estudio más completo para la evaluación integral del paciente oncológico. Como ejemplo, aquí vemos en las guías de los linfomas de Hodgkin, vemos que un paciente requiere un PET-CT al diagnóstico, se da un tratamiento y ya está indicado otro PET y un paciente requiere 3 PET cuando menos para poder guiar la evolución de su padecimiento en el mejor entorno. Es decir, necesitamos tener mejores unidades de PET. En cuanto a radioterapia, tenemos este censo que se publicó en el 2020 y pues en el país tenemos 162 máquinas de radioterapia. Aún existen bombas de cobalto. El estado de Chiapas desafortunadamente solamente cuenta con una bomba de cobalto en Tapachula que ya está fallando muchísimo, no tiene ningún acelerador lineal. El estado de Tlaxcala no tiene
nada en cuestiones de radioterapia. Como presidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, estamos contactando a las autoridades para hacerles ver la necesidad que tiene su estado para que pugnen por la instalación de un servicio de radioterapia. Vemos, parecido a las gráficas que mostraba el doctor Aldaco, cómo mientras más al norte estamos, más equipos disponemos. Sin embargo, creo que todos tenemos esa responsabilidad moral con el sur de nuestro país. Ya había mencionado la situación de Chiapas. Oaxaca solamente tiene un acelerador lineal y un cobalto todavía, pero es para atender a toda la población del estado. Es insuficiente la cantidad de equipos que tenemos en algunos estados del país. Este es un ejemplo y reitero porque estamos haciendo gestiones para intentar hacer ver esta necesidad. Existen 500 pacientes al año que requieren servicio de radioterapia o de PET-CT. Todos los pacientes de Tlaxcala son referidos a IMSS, a Puebla, para su tratamiento en caso de radioterapia, y los estudios de PET no se solicitan habitualmente, ya que no existe un mecanismo de referencia público o a nivel privado que también es bastante costoso. Entonces, un paciente de Tlaxcala que enferma de cáncer no tendrá acceso a uno de los pilares fundamentales del tratamiento contra el cáncer, como lo es la radioterapia, ni tampoco cuenta con acceso a uno de los mejores estudios de imagen para su correcto abordaje y etapificación del mismo. Regresando al contexto de radioterapia, observen, desafortunadamente somos el país que tiene carencia de equipos. En países de primer mundo, las recomendaciones de un acelerador lineal por 250,000 habitantes, la única ciudad que cumple ese supuesto es la Ciudad de México. Todo el resto del país no se cumple. En cuanto a los equipos de PET, en el 2019 solamente existían 50 equipos de PET-CT, 21 en la Ciudad de México, 29 en el interior de la República, y solamente 15 estados contaban con esta modalidad de tratamiento. Recordemos que el ciclotrón es el generador de radioisótopos y solamente existían 8 ciclotrones en México. El radioisótopo que más se usa en oncología es la 18-fluorodesoxiglucosa, tiene una vida media de 110 minutos y de que se produce a que se aplica al paciente, imagínense los estados y sobre todo los que cuentan con este recurso a nivel privado, el costo que implica la generación del radioisótopo, el traslado y la aplicación al paciente para que pueda ser sometido a este estudio. Los costos se elevan muchísimo simplemente por la vida media de los radiofármacos que se emplean. En México solamente se hacen 400 PET por millón de habitantes comparados con 5,800 que se hacen en Estados Unidos. Entonces, pues es una dura realidad que requerimos de mayor tecnología. Regresamos al contexto de radioterapia. Aquí tenemos la especialidad no tiene la suficiente difusión en las facultades de medicina. A pocos nos hablaron de que existía la posibilidad de curación o de tratar pacientes con radiaciones. Y no solamente es un médico, sino que dependemos también de físicos médicos. Y en lo que compete a los especialistas en radiooncología, hasta el 2023 el Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia ha certificado a 516 radiooncólogos, cada vez mayor número de mujeres, y esta es la cantidad que tenemos, un radiooncólogo por 250,000 habitantes. En estos últimos años se formaron el 61% de los especialistas que tenemos. Me da mucha tristeza y es una dura realidad también que tengamos especialistas formados y que no tengan una fuente de trabajo donde puedan ser incluidos para que puedan desarrollarse como especialistas. Tenemos listas de esperas para que estos médicos puedan ser contratados en instituciones públicas. Físicos médicos es una maestría que empezó apenas en 1997 en la UNAM. Actualmente hay 3 universidades que ofrecen esta maestría y solamente existen 4 sedes hospitalarias autorizadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital ABC, el Hospital Médica Sur y el Instituto Nacional de Cancerología.
Aquí tenemos una área de oportunidad. El físico médico es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento tanto de un departamento de medicina nuclear como de radiooncología. Tienen 4 agrupaciones y pues es bastante complicado el poder acercarnos hacia los físicos muchas veces. ¿Qué implicaciones tiene esto? Con toda la problemática que les he señalado y la necesidad que trato de mostrarles, el desplazamiento de un paciente para realizar o para recibir tratamientos con radioterapia o para realizarse un estudio de PET-CT representa diversos problemas. Aumento de costos, ya que tiene que interrumpir su actividad laboral, retraso en la atención de su padecimiento y implica una mayor inversión en el cuidado y manejo del paciente. Esto afecta no solo la economía regional y del paciente, dificulta el seguimiento oncológico, perjudica el control de la enfermedad e imposibilita el registro epidemiológico adecuado. La disparidad de estos resultados no es ninguna sorpresa con todo lo que acabo de mencionarles. ¿Cuáles son las implicaciones futuras? Actualmente la infraestructura en radioterapia y en PET-CT, como se los acabo de mostrar, es insuficiente a nivel nacional. Desafortunadamente, y aquí para todos los médicos en formación, considero debemos incidir más en medidas preventivas, estilo de vida sano, ejercicio, las medidas más básicas que no tienen costo, creo que es lo que tiene mayor impacto para evitar esta epidemia que tenemos también de cáncer. Y pues de los factores que no se pueden modificar, la edad. Entonces, a mayor longevidad vamos a tener mayor cantidad de pacientes. Con esto podemos asegurar que la situación será demasiado crítica en la próxima década si no mejoramos la distribución de equipos que tenemos contemplados para el resto del país. Gracias.